¿Qué es ideología? Dicho término hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. Para lograrlo, las distintas ideologías presentan dos frentes de acción bien definidos. Por un lado, tiene un ideal de sociedad que pretende conseguir para ello, y por otro lado, presentan un programa político de acción social invasiva para conseguirlo. Por lo tanto, una ideología de carácter totalitario es un pensamiento sociopolítico completo que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamiento universales. Todo ello hacia la consecución de un nuevo orden mundial. Dichas doctrinas se convierten en un dogma de fe contra el que no se puede disentir ni opinar, so pena de padecer multas, cárcel y por supuesto la marginación social como disidentes al estilo de los mejores regímenes dictatoriales. También tenemos que el vocablo género corresponde al campo de la lingüística y es usado para definir la propiedad de algunos términos gramaticales que pueden tener tres modalidades o géneros: masculino, femenino y neutro. Posteriormente, y dentro de la dialéctica de los movimientos feministas y su círculo de influencia, fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad, según la cual el género, en su origen natural, ligado al sexo, se separa de éste y solo se concibe como una construcción social subjetiva, no limitada a las restricciones de la biología y, por tanto, sujeta al capricho arbitrario de las decisiones de cada individuo, independientemente de su sexo biológico. La ideología de género es una ideología política de corte neomarxista y sesgos totalitarios que defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer, a pesar de la obviedad anatómica e ideológica, no corresponden a la naturaleza fija, sino que son construcciones naturales y convencionales que responden a roles y estereotipos que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. En torno a este discurso se desarrolla toda una maquinaria sociopolítica que, por los intereses que se mencionarán más adelante, actúan como ideología impuesta en muchos países e incluye multas e inhabilitación profesional a quienes se opongan o la critiquen. La ideología de género, el feminismo radical y los movimientos en pro del marxismo cultural hunden sus raíces en las doctrinas ideológicas de corte marxista y en los grandes acontecimientos sociopolíticos que durante el siglo XX se sucedieron en Europa. Cuando Marx, desde su modelo de lucha de clases, proclama que la religión es el opio del pueblo, Engels publica El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y Nietzsche, desde el nihilismo, sentencia la muerte de Dios. Se constata el resquebrajamiento de los fundamentos sociales, morales y éticos que contenían principios normativos y universales. Parte de los acontecimientos mencionados también se refieren a cuando posteriormente en Europa se desmoronan los frentes comunistas de la Unión Soviética de Alemania con la caída del muro de Berlín y de los distintos países de Europa del Este. Los viejos postulados de la ideología marxista comunista que se apoyaban en la lucha de clases y la oposición al capitalismo burgués, al desaparecer, tuvieron que ser sustituidos por otros frentes de acciones que dieran sentido a su utopía comunista. Aprovecharon entonces el impulso de los movimientos contraculturales para abanderar y pervertir la causa del feminismo y la oposición al concepto de familia tradicional asociado al mencionado capitalismo burgués, de forma que se sustituyó
la lucha de clases por la lucha de sexos y la lucha contra el capitalismo burgués por la lucha contra el sistema familiar tradicional mantenedor de la hegemonía patriarcal y opresora. A partir de aquí, los rumbos de las estrategias políticas de sesgo marxista confluyen en el viejo concepto marxista cultural que se explicará en adelante. Una industrializada, competitiva y cada vez más despersonalizada, unida al capitalismo feroz, al aumento del proletariado y el incremento de conflictos sociales, provocó que amplios sectores de la juventud idealista, muy desencantada del status quo y de una sociedad hipócrita y aburguesada, comenzara su propia revolución. Surge en Estados Unidos el movimiento hippie, en Europa el mayo del 68 francés, la revolución sexual, el estilo de vida naturista, pacifista y nudista, la vida en comunas y las filosofías orientales que auguraban un futuro luminoso bajo la utopía de Aldous Huxley, recogió en su obra maestra Un mundo feliz. La familia y el matrimonio mayoritariamente eclesiástico se asoció al concepto de burguesía acomodada y religiosa, mantenedora de una hegemonía patriarcal y opresora, a la que había que denunciar y superar. De esta forma, todos los movimientos contraculturales mencionados, unidos a la lucha del proletariado, iban asociadas a la ideología marxista, liberales y anarquistas, que veían en la familia mal llamada tradicional el reducto de una sociedad hipócrita, victoriana y rancia que había que combatir y superar. Los objetivos de la ideología de género son liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, abolir la cultura judeo-cristiana, su ética y sus valores obsoletos, imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Volvamos al texto. Sobre estos 4 grandes objetivos se irán definiendo estrategias técnicas de manipulación de masa, leyes, subvenciones, visibilización, castigo cada vez más ejemplares contra los disidentes, agravios del pasado, alarma social inflando datos estadísticos, acusaciones infundadas de homofobia y misoginia, victimización de colectivos y marginación de otros, intereses económicos y diversos factores más que al confabularse irán cumpliendo los fines mencionados. Queda así constatada que la consecuencia de estos objetivos se está llevando a la práctica mediante la coalición de poderosos intereses institucionales, económicos e ideológicos a favor de las políticas de imposición de la ideología de género. Aquí se producen las reivindicaciones de los lobbies LGBTI o LGTBI, dependiendo cómo lo quieran mencionar, la legislación del matrimonio homosexual, la cultura del aborto, los intereses de organizaciones internacionales preocupadas por el control de la natalidad y los recursos alimenticios, junto con diversos intereses comerciales. Todo ello, como ya se ha mencionado, financiado por poderosas asociaciones y fundaciones filantrópicas, que mayormente desde Estados Unidos comenzaron a invertir grandes sumas de dinero, asumiendo así enormes cotas de poder e influencia en el mercado capitalista mundial. Dichas fundaciones se agruparon en el llamado Consejo de Fundaciones, del que forman parte la Fundación Ford, la Fundación Bill Gates, la Fundación Soros, la Fundación IBM, la Fundación Rockefeller y otras muchas con notable poder económico e influencia mundial. Todas estas acciones invasivas influenciaron decisiones políticas en las grandes organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, la OEA, la UNESCO, la OMS y otros, para los que el crecimiento demográfico, el control de la economía y los recursos alimenticios globales son un grave problema. Problema que en parte puede ser aliviado apoyando políticas abortistas, antifamilia y permitiendo que la agenda LGTBI y sus proclamas promuevan nuevos modelos familiares que alejen la maternidad,
la maternidad natural, por supuesto, la procreación y todo lo que vuela a cultura judeocristiana, que es lo que enfatiza siempre este autor, un auténtico plan maquiavélico que desde los distintos frentes mencionados ya se está llevando a cabo.